Les comparto mi historia. Soy Yvette Thompson, una mujer de ascendencia estadounidense que ha vivido experiencias únicas y transformadoras. Mi vida está llena de momentos que revelan la fortaleza del espíritu humano frente a los desafíos más difíciles. A través de estas palabras, les narraré una historia de superación, amor familiar y esperanza que trasciende fronteras y culturas. Es un testimonio que demuestra cómo el corazón puede sobreponerse a cualquier adversidad y encontrar luz en los momentos más oscuros. Si desean acompañarme en este viaje por mis memorias, los invito a suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderse ninguna de nuestras historias. Su apoyo con un me gusta nos ayuda a seguir compartiendo estas narrativas que tocan el alma. Permítanme comenzar desde el principio. Nací en 1952, en las afueras de Mexicali, Baja California. La historia que estoy por compartirles no es sencilla, pero es mi verdad, con todas las bendiciones y pruebas que Dios dispuso en mi camino. Soy hija de Robert Thompson y María Elena Ruiz. Mi padre, orgulloso de sus raíces estadounidenses, conservó su apellido a pesar de que muchos le sugerían cambiarlo por uno más fácil de pronunciar. Decía que cada letra llevaba consigo el legado de nuestra familia. Con paciencia infinita, enseñaba a todos la pronunciación correcta, hasta que el pueblo entero aprendió a decirlo bien. La gente siempre notaba el hermoso contraste entre mis queridos padres. Heredé los dulces rasgos de papá, el cabello rubio como el trigo maduro, los ojos azules como el cielo de primavera y la característica nariz Thompson que aparece en todas las fotografías familiares antiguas. Mi madre. ¡Ay, mi adorada madre! Era una verdadera belleza mexicana con piel morena clara como canela suave y ojos color ámbar que brillaban intensamente como el sol del desierto. Su nariz pequeña y delicada contrastaba con la mía, y su precioso cabello oscuro y largo caía como una cascada brillante hasta su cintura. De niña, pasaba horas maravillosas sentada tras ella, cepillando aquella melena sedosa mientras me enseñaba pacientemente a hacer trenzas hermosas. Nuestro querido rancho era extenso y próspero, herencia bendita de aquellos tiempos cuando el gobierno entregaba tierras a los colonos trabajadores. La casa era de adobe firme, con un portal amplio y acogedor donde pasábamos las tardes contemplando el majestuoso atardecer. El patio rebosaba de vida y color. Teníamos un abundante huerto, gallinas alegres, un corral con ganado sano. Papá cultivaba la tierra con inmensa dedicación, y mamá, además de encargarse amorosamente del hogar, ayudaba con entusiasmo en las labores del campo. La vida era más simple y dulce entonces. No teníamos televisión, solo un radio viejo y querido que papá encendía por las noches. Los caminos eran de terracería y cuando llovía se volvían todo un desafío aventurero. Pero, ¿saben algo especial? Éramos inmensamente felices. Había alegres kermeses en la iglesia, animados bailes en el ejido, y todos los vecinos éramos como una gran familia unida. En nuestra región había varios estadounidenses amables, como nosotros. Era fascinante y enriquecedor ver la maravillosa mezcla de culturas, la deliciosa comida, las diversas expresiones, las bonitas tradiciones. En nuestra mesa abundaban los deliciosos hot cakes y las tortillas de harina recién hechas, y mi padre hablaba inglés con ese acento característico y encantador que nunca abandonó. En casa era así, de un lado las fascinantes historias de Estados Unidos que contaba mi padre, del otro las hermosas tradiciones mexicanas que yo viví. En la familia de mi madre, en Semana Santa, hacíamos sabrosos tamales y rezábamos el rosario siguiendo las costumbres mexicanas, pero tampoco nos perdíamos las alegres celebraciones del 4 de julio, con hamburguesas caseras y bonitos fuegos artificiales. Éramos una gran familia unida y amorosa. Éramos 4 hermanos maravillosos: Alberto, el mayor responsable, luego vino Daniel, el pensativo, después yo, la pequeña soñadora, y finalmente Javier, el más pequeño y travieso. Todos nos parecíamos a mi padre en lo físico. La sangre estadounidense era evidente, decía él con orgullo. Nuestra casa siempre estaba llena de risas inocentes y actividad constante. Mi madre decía, con su dulce sabiduría, que los hijos éramos como las flores del desierto, cada uno con su propia y única belleza. Alberto, mi querido hermano mayor, fue siempre el más responsable y dedicado,
ayudando a papá en el rancho desde que era pequeñito. Daniel, por su parte, era más tranquilo y pensativo, prefería los libros y el estudio. Pasaba mucho tiempo con mamá, aprendiendo con paciencia las labores del hogar, y Javier, ay mi dulce Javier, era el consentido adorado de todos, el más pequeñito de la familia. Mamá era el precioso corazón de nuestro hogar, todo giraba alrededor de ella como un hermoso sol. Me levantaba tempranito para ayudarla a prender el fogón y preparar el delicioso café de olla. El aroma celestial de las tortillas recién hechas llegaba hasta la calle, y los vecinos cariñosos pasaban con cualquier pretexto, solo para probar una calientita. Tenía un don especial y maravilloso para hacer las cosas cotidianas. Cuando lavaba la ropa en el lavadero antiguo, cantaba esas bonitas canciones rancheras que aprendió de su querida abuela. Su largo y precioso cabello se movía suavemente mientras tendía la ropa limpia, y yo me sentaba cerca, admirándola con todo mi corazón. A veces se adornaba el pelo con hermosas flores de bugambilia del jardín, lo que la hacía verse aún más radiante y bella. No éramos ricos en dinero, pero nunca nos faltó el sustento ni el amor. Mi madre también ayudaba con mucho ánimo en el campo, pero siempre encontraba la manera de estar en casa cuando regresábamos de la escuela. Siempre había café con leche calientito y pan dulce esperándonos, aunque fuera solo un pedacito para cada uno de nosotros. Recuerdo con mucho cariño que cosía nuestra ropa con dedicación. Tenía una vieja pero fiel máquina Singer de pedal. Por las noches, después de la cena familiar, se quedaba cosiendo a la luz de la lámpara de aceite, porque la electricidad era irregular y se iba seguido. Me hizo un vestido precioso y delicado con los retazos que le sobraban de la tela que le traían sus vecinas para que les hiciera arreglos. En 1961, todo cambió inesperadamente. Yo tenía 9 añitos. Fue muy repentino y doloroso. Mamá empezó a sentirse mal. Papá la llevó preocupado a Tijuana, al doctor. Cuando regresó estaba diferente, más callada y triste, fue perdiendo peso y ese brillo especial que tenía en sus ojos. No comprendíamos lo que ocurría. Un domingo en la mañana, jamás lo olvidaré en mi vida, no pudo levantarse a hacer el desayuno. Papá nos pidió con tristeza que nos quedáramos en nuestro cuarto, pero me escapé silenciosamente. Cuando vi llegar a los vecinos esa tarde gris, supe que mamá nos había dejado para siempre. El velorio fue en nuestra casa, como se acostumbraba entonces en el pueblo. Lo prepararon con mucho respeto en la sala, donde estaba nuestra mesa del comedor. Las señoras bondadosas del rancho llegaron temprano, ayudaron a organizar todo con mucho cariño. El aroma del café recién hecho se entremezclaba con la esencia de las veladoras y las flores del altar. Había tantos arreglos florales que los visitantes seguían trayendo más, llenando cada rincón de la sala. Me refugié en una esquina, observando aquella escena que mi mente infantil no lograba procesar. Ahí estaba mi madre, tan serena, tan bella como siempre. Parecía estar descansando plácidamente, vestida con su traje azul favorito, el que reservaba para momentos especiales. Alguien había adornado su cabello con las flores de bugambilia que tanto adoraba. No encontré lágrimas que derramar. Los vecinos me acariciaban la cabeza con ternura, murmurando palabras de consuelo que apenas registraba. Permaneci inmovel esperando. En mi inocencia infantil, creía firmemente que en cualquier momento abriría sus ojos, se incorporaría, y todos veríamos que solo había sido un sueño prolongado. Pensaba que si me quedaba muy quieta, quizás despertaría más pronto. Fue hasta el momento en el cementerio, cuando vi a los señores acercando el féretro a su destino final, que la realidad me golpeó con toda su fuerza. La desesperación me invadió y comencé a sollozar desconsoladamente. Me aferré con todas mis fuerzas a las piernas de mi padre, suplicando que no se la llevaran. Alberto intentó consolarme, pero mi angustia era incontenible. Fue la primera vez que vi a mi padre derramar lágrimas frente a todos. En ese momento, mi niñez quedó atrás para siempre. Solo años después comprendería completamente lo que le sucedió a mi madre. Había perdido un bebé, y esperaba otro, que hubiera sido nuestro hermanito, pero sufrió complicaciones graves que no pudieron atender a tiempo. ¿Cuántas madres hemos perdido en los pueblos por no tener atención médica adecuada? Si hubiera ocurrido hoy,
Con los avances médicos actuales, los hospitales modernos, tal vez hubiera sido diferente. Pero en aquellos tiempos, en nuestro pequeño rincón de Mexicali, la vida era especialmente difícil para las mujeres. Después del entierro, nuestro hogar se transformó por completo. El silencio se volvió tan denso que casi podía tocarse. Papá hacía lo posible por mantener el orden, pero nada era igual. Los alimentos perdieron su sabor, la ropa ya no lucía impecable como antes, y el jardín comenzó a marchitarse poco a poco. Alberto, con sus 13 años, intentaba ayudar en todo lo que podía. Daniel se refugió aún más en sus libros. Javier, mi pequeño hermano de 5 años, llamaba a mamá entre sueños. Yo me esforzaba por realizar las tareas que había aprendido de ella. Me había enseñado tanto. Siempre decía que una mujer debía saber mantener su hogar con dignidad. Ya había aprendido lo básico: lavar, planchar, preparar platillos sencillos, incluso hacer tortillas de harina. Ella había comenzado a enseñarme antes de partir. El día después del funeral, me levanté temprano y fui a la cocina. Encendí el fogón de leña, tal como mamá lo hacía cada mañana. Preparé café de olla y serví el pan que habían dejado los vecinos. Cuando papá y mis hermanos despertaron, encontraron la mesa puesta. Papá me miró con una mezcla de orgullo y tristeza, colocó su mano sobre mi cabeza y susurró: «Mi niña». No necesitó decir más. Comprendí que su corazón estaba dividido entre el orgullo y el dolor. Desde ese momento, asumí las responsabilidades del hogar con determinación. Lavaba la ropa de mis hermanos, mantenía la casa limpia y preparaba alimentos sencillos. Aunque no podía igualar la dedicación de mi madre, me esforzaba cada día. Mi padre, Robert, intentaba ayudar cuando podía, pero su experiencia en las tareas domésticas era limitada. Dedicaba largas jornadas en el rancho, trabajando incansablemente para mantenernos unidos sin la presencia de mamá. Me concentré en ser el apoyo que mi familia necesitaba. Las vecinas se convirtieron en mis maestras. Doña Lupita me enseñó a preparar tortillas de harina perfectamente redondas. Doña Carmen me mostró los secretos para quitar las manchas difíciles de la ropa. Aprendí rápidamente porque no había otra opción. Fueron tiempos de adaptación para todos. La casa ya no resonaba con las melodías que mamá cantaba mientras realizaba sus quehaceres, ni se iluminaba con su cálida sonrisa. Mi padre sufría en silencio. Durante el día se sumergía en el trabajo del rancho, regresando exhausto al anochecer. Por las noches, lo escuchaba caminar por la casa. A veces lo encontraba en la cocina, sentado frente a una taza de café frío, perdido en sus recuerdos. Se esforzaba, pero el dolor era visible en sus ojos. Papá era diferente a los otros señores del rancho. Su amor por mamá era especial, como de película. La abrazaba y besaba en la mejilla al regresar del campo, sin importar lo cansado que estuviera. Compartían largas conversaciones, especialmente después de cenar. Le pedía su opinión sobre todo, desde qué cultivos sembrar hasta cómo nombrar a los nuevos animales del rancho. Era hermoso presenciarlo. Lo observaba discretamente y lo comparaba con otros matrimonios de nuestros vecinos, donde los esposos apenas cruzaban palabra con sus mujeres, y cuando lo hacían, era solo para dar instrucciones. Con el paso del tiempo, todos fuimos adaptándonos a nuestra nueva realidad. Aunque el dolor persistía, aprendimos a vivir sin mamá. Mi padre comenzó a regresar más temprano a casa y se esforzó por estar más presente. Una vez incluso intentó peinarme como lo hacía mamá. El resultado no fue el mejor, pero mantuve el peinado solo por ver su sonrisa. Poco después, algo cambió en nuestra rutina. La casa aún estaba en proceso de adaptación, con familiares visitándonos frecuentemente. Un día llegó Ricardo, el hijo de mi tía Sandra. Siendo mayor que yo, con sus 14 años mientras yo apenas tenía 10, al principio su presencia fue agradable. Contaba historias divertidas y jugábamos en el patio, trepando árboles como niños despreocupados. Pero todo cambió una tarde. Todos estaban ocupados, papá en el rancho, mis hermanos ayudando y las tías en la cocina preparando la cena. Yo estaba en mi habitación acomodando ropa cuando Ricardo apareció en la puerta.
Me dijo que quería mostrarme algo interesante. Entró y cerró la puerta tras de sí. Se acercó diciéndome cosas que me incomodaron, sobre mis ojos azules y mi cabello rubio. Me asusté cuando intenté pedir ayuda y no pude. Me empujó contra la cama impidiéndome hablar. Todo mi cuerpo temblaba, mi mente no comprendía lo que sucedía. Al principio pensé que era una broma pesada, hasta que entendí que no lo era. Me encontraba paralizada del miedo cuando la puerta se abrió de repente. Era mi padre. Jamás olvidaré su expresión en ese momento. Primero temor, luego una furia que nunca había visto en él. Tomó a Ricardo con firmeza y lo sacó de la habitación hacia el patio trasero. Lo seguí asustada, sin entender completamente la situación. En el patio, mi padre reprendió severamente a Ricardo por su falta de respeto. La tía Sandra llegó corriendo y le pidió a mi padre que se detuviera, pero él estaba muy alterado. Solo cuando Alberto y el tío Juan intervinieron, logró calmarse. Ricardo, entre lágrimas, pedía perdón. La tía Sandra, hermana de mi madre, se lo llevó de inmediato, muy molesta con todos. Después reinó un silencio pesado. Todos me miraban con diferentes expresiones, compasión, confusión. Mi padre me abrazó con fuerza mientras lloraba, prometiéndome que siempre me protegería. En ese momento no comprendía del todo lo ocurrido, solo sabía que había sido algo muy malo. Esa noche escuché a mi padre conversando con la tía Elizabeth en la cocina. La tía Elizabeth Thompson era hermana de mi padre. Él expresaba su preocupación por criar solo a una niña, temiendo no poder protegerme adecuadamente. La tía Elizabeth mencionó a mi abuela Dorothy, que vivía en la ciudad, sugiriendo que quizás sería mejor que pasara un tiempo con ella. Al día siguiente, mi padre me explicó que iría a vivir temporalmente con mi abuela en Tijuana. Me aseguró que era por mi bien, que allá tendría mejor educación y más oportunidades. Permisio visitarme frecuentemente. No quería irme, me aterraba separarme de mis hermanos y de mi padre. Aunque amaba a todos mis hermanos, Javier era especial para mí. Me dolía profundamente pensar en estar lejos de él, pero una parte de mí también necesitaba alejarme de todo aquello. Después de aquel incidente con Ricardo, ya no me sentía tranquila en casa. Las noches se volvieron difíciles y cualquier sonido me sobresaltaba. La despedida fue desgarradora. Mi pequeño Javier lloraba sin comprender por qué tenía que marcharme. Daniel, siempre reservado, también dejó correr sus lágrimas en silencio. Alberto me dio un abrazo fuerte y me susurró: «Todo será mejor para ti, Ivette. Pero no nos olvides, ¿de acuerdo?» Papá me llevó en su camioneta hasta la estación del tren. Durante el trayecto, reinó un silencio pesado. Intentaba animarme hablando de cosas alegres, pero podía notar su dolor a través de su voz entrecortada. Era mi primera vez en tren. Todo era nuevo y diferente para mí. Al llegar a Tijuana, la abuela Dorothy nos esperaba en la estación. Era una señora mayor de porte elegante y expresión seria, como las damas de antaño. Aunque no era muy expresiva, abrazó a papá de una manera que me conmovió profundamente. Para mí, era casi como conocerla por primera vez. Me habían dicho que me había visto cuando era bebé, pero no guardaba ningún recuerdo de ella. La abuela no había podido asistir al funeral de mamá, argumentando que el viaje desde Tijuana era demasiado complicado. Papá lloró en brazos de la abuela como un niño pequeño. Solo lo había visto así en el funeral de mamá. La abuela le prometió cuidarme bien y me dio un abrazo algo torpe pero sincero. Acompañamos a la abuela hasta su casa, y quedé maravillada. Era una residencia hermosa con muebles elegantes, como los que solo veíamos en las revistas de decoración. Incluso tenía una habitación solo para mí, algo increíble para alguien que siempre había compartido espacio con sus hermanos. Papá se quedó todo un día. Él y la abuela conversaban constantemente, a veces en susurros en algún rincón, otras veces discutiendo acaloradamente en la cocina. La abuela vivía sola en esa casa tan grande, y notaba la preocupación de papá por dejarme allí, pero ¿qué otra opción teníamos después de lo sucedido? Todos coincidían en que necesitaba un tiempo lejos. Cuando llegó el momento de que papá partiera, fuimos juntos a la estación. Fue entonces cuando sentí por primera vez lo que significaba tener el corazón verdaderamente roto. ¡Qué momento tan difícil!
Extrañaba tanto a mi padre. Me sentía molesta por toda la situación. Si no hubiera sido por ese incidente, no estaría allí. Los primeros días fueron reveladores. Noté que la abuela no era muy querida en el vecindario. Apenas intercambiaba saludos cordiales con los vecinos. Veía grupos de señoras conversando en la calle, pero la abuela nunca participaba. Tampoco hablaba mucho conmigo. Al principio, intenté ayudar con la limpieza, pero pronto descubrí que tenía su propia manera de hacer las cosas. Volvía a limpiar todo lo que yo había hecho, a su estilo. Me iba a dormir cada noche sintiéndome frustrada, pensando que nada de lo que hacía estaba bien. Era difícil complacerla, parecía que nunca alcanzaba sus estándares. Un día, me sorprendió diciéndome que me había inscrito en la escuela. Me sentí aliviada. Al menos tendría algo que hacer además de estar en casa. El primer día me acompañó, después empecé a ir por mi cuenta. Con el tiempo, hice amistad con varias compañeras de clase. Comenzaron a pasar por mi casa para ir juntas a la escuela, platicando durante todo el camino. La escuela era muy diferente a la que asistía en el rancho. Había muchos más alumnos, más maestros y aprendíamos temas que jamás había escuchado. Al principio me costó adaptarme, pero poco a poco fui agarrándole el modo. Las niñas de la escuela siempre me prestaban mucha atención. Era de las pocas alumnas gueritas de ojos azules. Querían saber por qué vivía con mi abuela y por qué hablaba un poco diferente. No me sentía lista para contar la verdad, así que inventé una historia sencilla, que mi papá había encontrado trabajo lejos y por eso me quedaba con ella. En casa, la relación con mi abuela seguía siendo algo distante. No era mala persona, simplemente tenía su forma de ser. Un día, mientras limpiaba mi cuarto, encontré una caja de zapatos con fotos viejas. En una de ellas aparecía una niña hermosa sonriendo, abrazada a un niño que se parecía mucho a mi papá de chico. Entonces lo entendí, eran mis padres de jóvenes. Le mostré la foto a mi abuela y le pregunté si tenía más. Se quedó callada un momento, luego asintió y trajo unos álbumes llenos de polvo. Me dijo que no había visto esas fotos en más de 10 años. Se notaba triste. Al ver otra foto de mi mamá comentó: Esta es de cuando empezaban a salir juntos. Era la primera vez que la escuchaba hablar de mi madre. Vi cómo sus ojos se humedecieron. Después agregó: Tu mamá era una muchacha muy linda. Qué tristeza que se nos fue tan pronto. En esas fotos vi a muchas personas que no conocía, la mayoría de ascendencia estadounidense como nosotros. Mi abuela las miraba con nostalgia. No me atreví a preguntar quiénes eran, así que solo seguí pasando las páginas. Ella tampoco dijo nada más. Los días fueron pasando y me fui acostumbrando a esta nueva vida. Aunque seguía extrañando mi hogar, el dolor ya no era tan intenso. Mi papá me mandaba cartas de vez en cuando contándome cómo iban las cosas en el rancho. Me decía que mis hermanos estaban creciendo mucho y que todo marchaba bien. Yo también le escribía contándole sobre mi vida con la abuela. Le platicaba de la escuela, mis nuevas amistades y todas las cosas diferentes que veía en la ciudad, pero nunca le mencionaba los momentos difíciles, como cuando lloraba a escondidas porque los extrañaba tanto a él y a mis hermanos. No quería preocuparlo. Un día recibí una carta especial. Era de Alberto, mi hermano mayor. La escribió sin que papá supiera, compartiendo cuánto me extrañaba y cómo la casa se sentía vacía sin mí. Al final de su mensaje, me preguntó: Ivette, ¿volverás algún día con nosotros? Esas palabras siguieron resonando en mi mente por días. Me preguntaba si algún día podría regresar, y si al hacerlo, todo volvería a ser como antes. Los años pasaron y me convertí en una señorita. Al cumplir 16, decidí que era momento de trabajar. La mayoría de mis amigas ya lo hacían. A la abuela Dorothy no le agradó la idea para nada. Las señoritas de nuestra familia no trabajan fuera de casa, me dijo con firmeza. Pero yo persistí, anhelaba mi independencia económica. Para cualquier cosa necesitaba su permiso. Muchas veces me quedé con las ganas de algo por no atreverme a pedirle dinero. Finalmente conseguí trabajo en una panadería, aunque ella no estaba de acuerdo. Iniciaba muy temprano, antes del amanecer. Al principio,
Mis manos dolían de tanto preparar pan y galletas, pero me encantaba. El aroma del pan recién horneado me transportaba a los recuerdos con mi madre. La abuela solía criticarme. Decía que los vecinos murmurarían, que mi lugar estaba en casa. Sin embargo, mantuve firme mi decisión de ser independiente. Tuvimos muchos desacuerdos por esto. La abuela era estricta, pero entendí que su forma de ser venía de querer protegerme. Fue en esa panadería donde conocí a Miguel. Era el hijo de don Francisco, el dueño, un muchacho muy atento y de sonrisa sincera. Al principio apenas cruzábamos palabra, me daba pena por experiencias pasadas. Pero Miguel era especial, siempre respetuoso y amable. Me invitó un día a tomar un helado después del trabajo. Dudé en aceptar, pero me alegro de haberlo hecho. Conversamos tanto que perdimos la noción del tiempo. Me contó sus sueños de tener su propia panadería algún día. Le compartí sobre mi vida en el rancho y cuánto extrañaba a mi familia. Comenzamos a vernos más seguido, aunque a escondidas. Si la abuela se enterara. Ella insistía en que debía cuidarme sola. Pero Miguel era diferente, me respetaba y me hacía sonreír. Con él podía ser yo misma. El trabajo en la panadería era demandante, pero me gustaba. Aprendí a hacer pan, pasteles y pais. Don Francisco decía que tenía talento natural. Comencé a guardar algo de dinero bajo el colchón. No sabía exactamente para qué lo usaría, pero ahí estaba. Una parte se la daba a la abuela y el resto lo guardaba. Un día inolvidable, Miguel me dio mi primer beso. Fue detrás de la panadería, mientras acomodábamos los cartones de leche. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría. Nunca había sentido algo así. Por primera vez en mi vida, experimenté lo que era sentir un cariño verdadero por alguien. Miguel ocupaba todos mis pensamientos. Comenzamos a vernos discretamente, siempre con el temor de que Dorothy, mi abuela, lo descubriera, pero cada momento juntos era especial. Miguel me hacía sentir completa. Juntos imaginábamos nuestro futuro, hablando de matrimonio y de tener nuestra propia panadería. Me encontraba dividida entre la felicidad de estar con él y el temor de decepcionar a mi abuela. En ese tiempo, las cartas de mi padre se volvieron menos frecuentes. Alberto me escribió diciéndome que papá estaba delicado de salud. Mi corazón se encogió de preocupación, deseaba estar ahí para cuidarlo. Cuando le conté a mi abuela Dorothy sobre la enfermedad de papá, vi un cambio inmediato en ella. Su semblante severo se suavizó completamente. «Debemos ir a ver a tu padre», dijo sin dudarlo. Me sorprendió verla así, tan decidida, pues ella raramente salía de casa, y menos aún para hacer viajes largos. Preparamos nuestras maletas apresuradamente. Intenté buscar a Miguel para explicarle la situación, pero ese día no estaba en la panadería. Con el corazón pesado, le dejé una nota prometiéndole volver. El viaje de regreso al rancho fue extenso. El autobús avanzaba por la carretera, con ese movimiento suave que invitaba al sueño. Mi abuela pasaba las horas mirando el paisaje, sumida en sus recuerdos. Yo no dejaba de pensar en cómo encontraría a mi padre. Durante el viaje, hubo un momento en que mi abuela se giró hacia mí. Su mirada era diferente, más dulce. «Ivette», me dijo, «creo que es momento de contarte algunas cosas». Comenzó a hablarme del pasado, de su juventud. Me contó que mi abuelo Thompson era viudo cuando se casaron. A mi tía Elizabeth, que ya era una jovencita entonces, no le agradó nada la situación. Declaró que nunca aceptaría a Dorothy como madre. Mi abuela continuó su relato con voz temblorosa. Me sorprendió saber tantos detalles de nuestra historia familiar que desconocía. Me explicó cómo se hizo cargo de 4 de los hijos de mi abuelo, los hermanos de tía Elizabeth. Éramos 3 niños además de Elizabeth, más mis hermanos y yo. Al principio fue complicado, admitió, pero con el tiempo, Elizabeth comenzó a aceptarme, y los demás niños también. La familia creció cuando mi abuela tuvo sus propios hijos con el abuelo Thompson, entre ellos mi padre. El negocio familiar, una fábrica de ladrillos artesanales, prosperaba y mantenía a toda la familia. Todo parecía ir bien hasta que su voz se quebró. Fue algo terrible, Ivette, dijo con lágrimas en los ojos.
Tu abuelo y los 3 hijos mayores, los que tenía cuando me casé con él, el mayor apenas tenía 17 años, perdieron la vida en un accidente en la fábrica. Mi abuela tomó un respiro profundo antes de continuar. Fue un día terrible. Un accidente con maquinaria pesada. También perdimos a otros trabajadores ese día. Me quedé sin palabras, nunca había escuchado esta historia. Con voz apenas audible, mi abuela añadió, Elizabeth me responsabilizó de todo. Dijo que si yo no hubiera entrado en sus vidas, nada de esto habría sucedido. Si mi padre no se hubiera casado conmigo, mis hijos no estarían en esta situación tan complicada, decía con voz quebrada. Me contó que el negocio familiar había estado presente por varias generaciones. Mi abuelo comenzó todo, luego pasó a mi padre y finalmente quedó en manos de mis hermanos y mías. Mi padre había arreglado mi matrimonio con tu abuelo Robert Thompson, por compartir raíces estadounidenses. Después de aquella tragedia, Elizabeth no pudo permanecer. Decía que el negocio familiar estaba marcado por la mala fortuna. Tomó sus pertenencias y se marchó cerca de la familia de su padre. No te juzgo, Yvette, me dijo con suavidad. Ha vivido momentos muy difíciles. En ese instante, las piezas del rompecabezas empezaron a encajar. Mi abuela continuó. Así es, Elizabeth se estableció cerca de donde tú vivías. Como era muy cercana a tu madre, después de que ella se casara con tu padre y naciera Alberto, Elizabeth los convenció de mudarse cerca. Todo esto era nuevo para mí, información que jamás había escuchado. Me pregunté si mis hermanos conocían esta historia. No he visto a Elizabeth en 15 años, suspiró mi abuela Dorothy, contemplando el paisaje desde la ventana del autobús. Me preocupa cómo será nuestro encuentro, si querrá hablar conmigo después de tanto tiempo, si aún me culpa por lo sucedido en el negocio familiar. Ahora comprendía mejor el carácter reservado de mi abuela. Me conmovió profundamente. Era la primera vez que se abría así conmigo. Le conté sobre Miguel, sobre nuestros planes juntos. Pensé que se opondría, pero para mi sorpresa, sonrió diciendo, si él te hace feliz, mi niña, no lo dejes ir. Una tarde, mi padre me llamó a su habitación. Hija, ¿eres feliz en Tijuana? Le platiqué sobre mi trabajo en la panadería, sobre Miguel. Me miró con ternura y respondió. Entonces regresa allá, construye tu vida. Pero no te olvides de nosotros. La despedida fue diferente esta vez. Sabía que podía volver cuando quisiera, que mi familia estaría siempre para mí. Mi abuela decidió quedarse un tiempo más, aprovechando para reconectarse con sus raíces. Me entregó las llaves de su casa. Durante el viaje de regreso a Tijuana, reflexionaba sobre los giros del destino. ¿Quién hubiera imaginado que la preocupación por la salud de mi padre nos uniría como familia? Si sientes que Dios guió esta situación, comparte en los comentarios. La familia es el plan de Dios. Al llegar a la ciudad, me dirigí directamente a la panadería, mi corazón latiendo con fuerza. Ahí estaba Miguel, preparando la masa del pan dulce. Al verme, dejó todo y corrió a abrazarme como si temiera que me desvaneciera. Me cubrió de besos tiernos. Miguelita hermosa ha vuelto, exclamó con una sonrisa radiante. Le conté todo sobre mi padre, mi abuela, y mi decisión de quedarme en la ciudad. Su sonrisa, esa que me había conquistado, se ensanchó mientras decía. Entonces hagamos realidad nuestros sueños. En ese momento, supe que había elegido el camino correcto. Miguel me llevó a conocer a sus padres, don Francisco y doña Carmen. Me encontraba nerviosa, pensando que estarían molestos por mi ausencia repentina, pero me sorprendió gratamente su cálido recibimiento. Doña Carmen se conmovió hasta las lágrimas cuando le compartí la historia de mi familia. Don Francisco fue quien propuso el matrimonio. Si se quieren y son trabajadores, ¿por qué esperar más? Así comenzamos a organizar la boda. Doña Carmen era como un ángel guardián, encargándose de cada detalle, desde mi vestido hasta la celebración. Te has convertido en la hija que siempre deseé, me confesó mientras elegíamos las flores y probábamos los pasteles. Envié una carta a mi padre y a mi abuela comunicándoles la noticia. Su respuesta llegó pronto, expresando su alegría y confirmando su asistencia.
Me tranquilizó saber que papá tenía la fortaleza para viajar. Los días transcurrieron rápidamente entre los preparativos y nuestro trabajo en la panadería. Miguel y yo soñábamos con nuestro futuro, imaginando nuestra propia panadería. Cuando llegó el gran día, todo parecía un sueño. La pequeña iglesia lucía hermosamente decorada y repleta de invitados. Ver entrar a mi padre, mi abuela y mi tía Elizabeth, con sus ojos brillando de orgullo, me llenó de emoción. Mis hermanos también asistieron, todos elegantemente vestidos. La ceremonia fue conmovedora. Cuando Miguel pronunció sus votos, tomando mi mano, sentí que toda mi vida me había preparado para este momento especial. La celebración continuó en la panadería, donde don Francisco y doña Carmen habían preparado un festín increíble. Había pan dulce de todos los tipos, pasteles típicos y antojitos mexicanos. Todo el vecindario se unió a nuestra celebración. Durante la fiesta, mi abuela Dorothy me llamó discretamente. Sostenía un sobre en sus manos. Ivette, dijo, he tomado una decisión importante. La casa en Tijuana donde vivíamos juntas, ahora te pertenece a ti y a Miguel. Me quedé sin palabras mientras ella continuaba. He decidido regresar al rancho con tu padre. El aire del campo me sienta bien, ¿sabes? Y él necesita compañía. Tus hermanos están dispersos por el país y no sé cuánto tiempo me queda. Quiero estar cerca de mis hijos, de Elizabeth y de tu padre. La abracé con lágrimas de gratitud. Ella, que siempre había sido tan reservada, me estaba dando el regalo más valioso. Pero abuela, pregunté preocupada, ¿qué hay de ti? Ella esbozó una sonrisa tranquilizadora. No te preocupes por mí, mi niña. Volveré a mis raíces y quizás hasta reabra el negocio familiar. Tu padre tiene muchas ideas nuevas. Vi que tía Elizabeth se acercaba. Abrazó a la abuela con cariño y dijo sonriendo. Ivette, ahora mamá estará cerca de mí y la cuidaremos juntas. Comprendí que mi boda no solo unía a Miguel y a mí, sino que marcaba un nuevo comienzo para toda la familia. La celebración se extendió hasta el anochecer. Miguel y yo bailamos, compartimos con nuestros seres queridos y reímos juntos. Contemplando a todos los presentes, solo podía agradecer a Dios por tantas bendiciones. Nuestra noche de bodas en un pequeño hotel colonial fue perfecta, llena de amor y ternura. En los días siguientes, mi familia regresó paulatinamente al rancho. Mi padre, recuperado notablemente, me prometió visitarnos seguido. Antes de marcharse, mi abuela Dorothy me mostró cada rincón de la casa en Tijuana. Cuídala con cariño, susurró, estas paredes guardan muchas memorias. Al principio, Miguel y yo nos sentíamos perdidos en tanto espacio, pero día tras día fuimos creando nuestros propios recuerdos. La panadería siguió prosperando. Don Francisco comenzó a enseñarme todos los secretos del oficio. Una mañana me sorprendió diciendo, todo esto será tuyo algún día. Miguel y yo nos esforzamos al máximo, ahorrando peso por peso. El tiempo voló. Fuimos bendecidos con 5 hijos. Primero llegó María Elena, en honor a mi querida madre, después Antonio, Roberto, Laura y finalmente, Isabel. La casa se llenó de risas y juegos infantiles. Con perseverancia, nuestro sueño de tener nuestra propia panadería se materializó. Los primeros meses fueron intensos, con jornadas interminables. Poco a poco, nuestro pan se hizo famoso en todo Tijuana. Mis hermanos también encontraron su camino, dirigiendo el rancho familiar que mi padre renovó junto con la abuela y la tía Elizabeth. Gracias al cielo, solo quedaron las buenas memorias. Fue inspirador ver cómo transformaron aquella historia en algo positivo. El rancho creció enormemente. Comenzó como un pequeño negocio local, pero ahora distribuyen sus productos por todo México y Estados Unidos. Mi padre, en sus últimos días, se sentía orgulloso de ver el éxito del rancho. La abuela también. Decía que era la mejor manera de honrar el legado familiar. Hablando de familia, mis hijos me han dado tantas alegrías con mis nietos. Todos mis hijos nacieron con rasgos estadounidenses marcados. Entendí lo que papá siempre mencionaba sobre la herencia familiar. El cabello rubio, los ojos claros y ciertos rasgos distintivos. Aunque con el paso del tiempo,
Las nuevas generaciones fueron mezclando lo mejor de ambas culturas. Mis nietos son una hermosa fusión, algunos morenos, otros rubios, una perfecta combinación México-americana. Hoy, con 73 años, tengo la bendición de 14 nietos. Antonio me dio 6, los demás se reparten entre mis otros hijos. Me llena de alegría ver esta diversidad, cada uno único, pero todos llevando nuestra historia en su corazón. Cuando se reúnen en casa o en la panadería, todo es felicidad. Los nietos corretean por todas partes, algunos aprendiendo a hacer pan, otros más interesados en probarlo. Me detengo a contemplar cómo ha cambiado mi vida. De una jovencita en Mexicali, me convertí en una abuela afortunada con una familia numerosa y unida. Mientras miro hacia atrás, mi corazón se llena de gratitud por cada momento vivido. Esta historia que he compartido con ustedes no es solo mía. Es un testimonio de amor, fe y perseverancia que ha florecido a través de generaciones. Desde aquella joven que cruzó fronteras con temor hasta convertirme en una abuela bendecida con una familia hermosa, cada paso, cada lágrima y cada sonrisa han tejido el tapiz de mi vida. Como Miguel siempre me recuerda con ternura, el amor es como nuestro pan más preciado, se amasa con paciencia, se hornea con dedicación y se comparte con el corazón. Hoy, rodeada del aroma a pan recién horneado y las risas de mis nietos, sé que cada decisión, cada prueba superada, valió la pena. Los invito a que sigan compartiendo estas historias de vida que nos recuerdan que, con fe y amor, todo es posible. Si este testimonio tocó tu corazón, me gusta, nos ayudará a seguir llevando esperanza a más hogares. Que Dios bendiga sus vidas como ha bendecido la mía, y que el pan de cada día nunca falte en sus mesas.